¿Te has dado cuenta de que allá donde vas, las vistas se cruzan y los susurros llegan hasta ti? ¿Cómo es posible separarlo todo?, murmuran. Mientras otros solo ven la fachada, tú detectas lo que se esconde entre líneas, la tensión detrás de un elogio, la mentira en un apretón de manos, el silencio que dice más que 1000 palabras. Esta habilidad molesta a muchos y termina convirtiéndote en un tema constante de conversación. Lo que pocos entienden es que tu percepción no es una exageración, es un talento finamente afinado. Tu mente capta patrones invisibles, tu intuición desenmascara intenciones y tu corazón detecta la verdad aun cuando las apariencias gritan lo contrario. Sí, a veces pesa. Llevar consigo tanta información en un mundo adicto a la superficie provoca aislamiento y dudas. Pero hoy descubrirás que tu demasiada sensibilidad es la llave que abre las puertas de la libertad y el propósito. En los próximos minutos aprenderás cómo convertir ese radar interno en un fuego seguro, cómo filtrar la energía que recibes, protegerte del ruido externo y utilizarla para iluminar lo que realmente quieres ver. Así que eso es lo que sucede, porque la razón por la cual la gente no quiere hablar sobre cuánto sabes está a punto de revelarse, y esta vez la conversación la diriges tú. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal. Tu presencia es valiosa. Para mostrar esta conexión, comenta a continuación: lo siento. Esto es más que una palabra, es un reconocimiento, un recordatorio de que no estás solo. Los elegidos no siguen el ritmo de la multitud. Su ritmo está dictado por una inteligencia que no se somete a la prisa colectiva. Se mueven de forma estratégica, silenciosa y a menudo imperceptible a simple vista. Mientras la mayoría todavía está intentando identificar dónde hay valor, los elegidos ya han invertido y se han retirado, si es necesario, en territorios que parecían vacíos, pero que estaban cargados de propósito. No esperan el colapso, se van antes. Cambian de dirección antes de la caída, no por miedo, sino por sensibilidad. Esta refinada sensibilidad, a menudo llamada suerte, no es una casualidad. Es una intuición perfeccionada, un tipo de percepción que se forma a través de la conexión con realidades más sutiles, con una inteligencia que trasciende el plano material. Lo que los distraídos leen como azar es, de hecho, el resultado de una escucha profunda y una visión aguda. Al principio muchas veces se les desacredita. Algunos los califican de exagerados, alarmistas e incluso paranoicos. Pero el tiempo tiene una forma infalible de revelar el valor de la verdad silenciosa. La repetición coherente de elecciones acertadas comienza a imponerse como evidencia, y la misma gente que antes se burlaba ahora observa. Primero con escepticismo, luego con desconfianza, hasta que la incomodidad de la duda se convierte en admiración velada. Es en este punto cuando muchos se dan cuenta de que nunca entendieron realmente quién estaba entre ellos. Por eso los funcionarios electos no recurren a excusas. No viven manteniendo versiones cómodas de la realidad, ni para ellos mismos ni para los demás. Cuando hay alineación interna, cuando el alma se reconecta con la verdad, los susurros del inconsciente se transforman en instrucciones claras. La mirada es firme, la postura cambia, y los que están alrededor lo notan. Hay algo en ellos que se comunica sin palabras, un conocimiento silencioso, profundo y siempre presente que simplemente no habían comprendido hasta ahora. Mientras gran parte del mundo vive en modo automático, repitiendo patrones heredados, desconectados de su propia esencia, los elegidos permanecen despiertos. Están alineados consigo mismos y con el campo circundante. No solo escuchan lo que se dice, decodifican lo que está implícito. Sienten los ritmos ocultos en el caos. Reconocen patrones donde otros ven desorden. Lo que para muchos es solo ruido, para ellos es lenguaje. Esta percepción no es solo instintiva, es el fruto de la sabiduría acumulada.
Es el legado de un linaje espiritual que atraviesa el tiempo y solo florece en las almas que han tenido el coraje suficiente para enfrentarse a sí mismas. Incluso frente a los intentos externos de manipulación, disfraz o desviación, la verdad se presenta claramente a quienes están verdaderamente en sintonía. No se trata de convencer, ni de mostrar nada. Los elegidos no caminan para satisfacer expectativas. Caminan porque conocen su propio camino. Y aunque el mundo no los entienda, ellos siguen adelante firmes, porque ya han visto lo que muchos todavía temen mirar, lo que existe detrás de la cortina de la apariencia. Los elegidos siempre han tenido la capacidad de ver más allá de lo que se presenta. Palabras cuidadosamente elegidas para agradar, gestos coreografiados con intenciones ocultas, expresiones que no reflejan la verdad. Nada de esto pasa desapercibido para los ojos entrenados por la conciencia despierta. Pero más notable que la percepción aumentada de estos individuos es el modo en que deciden reaccionar, o más a menudo que no, cómo deciden no reaccionar. No se involucran en disputas vacías, no alimentan confrontaciones para demostrar que tenían razón. No necesitan desenmascararse ni justificarse públicamente ante las dudas de los demás. La falta de respuesta no proviene de la omisión, proviene de la lucidez. En muchos momentos, el silencio se convirtió en su lenguaje más poderoso. No un silencio vacío, sino un silencio cargado de presencia, de convicción y de comprensión. La verdad, por sí sola, se revela siempre. Y los que aún no lo ven, tarde o temprano lo verán. Esta neutralidad no nace de la indiferencia. Surge de la claridad interior. Los elegidos no participan en juegos emocionales porque no necesitan demostrar pureza donde saben que hay verdad. No llevan ninguna culpa. No hay necesidad de remendar narrativas ni ocultar rastros. Estuvieron presentes todo el tiempo, observaron todo y siguieron adelante con calma. Y es precisamente esta serenidad la que molesta. Las miradas que antes se apartaban por desprecio o arrogancia, ahora permanecen largas, incómodas, cargadas de una inquietud silenciosa. Hay algo que los demás sienten aunque no puedan explicarlo. Los elegidos lo sabían. Ellos siempre lo supieron. En medio del colapso social, económico y emocional, ellos permanecen firmes. Se convierten sin esfuerzo en columnas estables mientras las estructuras circundantes se desmoronan. Cuando la economía se desplomó, cuando los bonos se rompieron, cuando el dolor llamó a la puerta, ellos mantuvieron el equilibrio. No por insensibilidad, sino porque entienden que hay algo más grande detrás. Un flujo, un plan, un orden más allá de la superficie de los acontecimientos. Esta compostura evoca admiración, pero también provoca extrañeza. Hay quienes imaginan que los elegidos tienen acceso a alguna fuente oculta de ventajas, un misterio, un poder inexplicable. Sin embargo, la explicación no está en rituales secretos ni en fórmulas místicas. Se trata de algo mucho más accesible y al mismo tiempo más raro: la conexión interna. Operan desde un centro alineado con una inteligencia superior. No esperan la validación externa para actuar. Las respuestas les llegan antes que las preguntas. La intuición no es impulso, es dirección. Un susurro claro que guía incluso en medio de la confusión. Y aun cuando todo parece desmoronarse, los elegidos reconocen: esto también tiene un propósito. Es parte del proceso. Durante mucho tiempo, estas capacidades se mantuvieron en silencio, por elección, por la sabiduría, para no llamar la atención innecesariamente, para no eclipsar a quienes todavía se resisten a la luz. Fue una postura estratégica y compasiva, pero ese tiempo ha llegado a su fin. Las frecuencias del mundo están cambiando. La energía planetaria se está reconfigurando. Lo que antes estaba contenido ahora se expande. La fase de contención ha terminado. El tiempo del silencio protector está llegando a su fin. Hoy los elegidos ya no pueden esconderse, y más aún no deberían hacerlo. Durante mucho tiempo, los dones que habitan en los elegidos permanecieron ocultos, no por inseguridad sino por sabiduría estratégica.
Hubo una comprensión silenciosa de que el mundo, en su estado colectivo de inconsciencia, aún no tenía la estructura para lidiar con la profundidad que estos seres llevan. Ellos lo sabían. Hay verdades que no pueden ser expuestas antes del momento oportuno, y ese momento ha llegado. Lo que antes era discreto, ahora emerge con intensidad. La presencia de los elegidos ya no puede ser ignorada. Aquellos que una vez los menospreciaron, que los vieron como meras figuras comunes, hoy observan, en silencio, su ascenso. Un tipo de subida que no es ruidosa, pero sí evidente. Hay claridad en sus movimientos, hay precisión en sus palabras, hay autoridad en tu silencio. Lo que ha cambiado no es lo que llevan. Esta fuerza siempre ha estado ahí, latente, silenciosa, esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que ha cambiado es el momento, y el momento es ahora. La forma en que los elegidos perciben el mundo no es lineal. No se limitan a observar lo que tienen delante de sus ojos. Interpretan la estructura detrás de los acontecimientos. Mientras muchos se pierden en el ruido y las distracciones, los elegidos acceden al corazón de las situaciones con una velocidad casi desconcertante. Lo que a la mayoría de las personas les lleva años comprender, lo absorben en días, a veces minutos, no porque sepan más, sino porque están alineados con algo más grande, más profundo y más verdadero. Incluso en escenarios caóticos, la postura de los elegidos permanece tranquila. Hay una firme bondad en sus gestos. Es como si el propio caos reconociera tu presencia y se abriera paso. No intentan controlar, no imponen su visión. Simplemente existen con tal presencia que el entorno que los rodea cambia inevitablemente. Esto por sí solo ya tiene un impacto, pero también preocupa. Aquellos que antes los ignoraban, ahora se sienten fuera de lugar ante su expansión. Surgen preguntas silenciosas. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Siempre fueron así? ¿Qué más esconden? Pero la incomodidad no surge de la diferencia, surge del reconocimiento de que los elegidos no cambiaron de repente, simplemente dejaron de esconderse. Lo que se ve en la superficie es mínimo, una pequeña fracción de lo que llevan. Detrás de los ojos de un elegido hay un océano, un campo vasto y silencioso, denso de sabiduría, energía y propósito. Si todo esto se revelara de una vez, la mayoría de las personas simplemente no tendrían la estructura interna para comprenderlo. Por lo tanto, incluso cuando amplían su influencia, los elegidos siguen manteniendo el equilibrio. No te apresures, no publicitan su profundidad. Saben que quien esté dispuesto a ver, verá. Los que aún no están allí simplemente observarán desde lejos, con curiosidad, inquietud o resistencia. Aún así, las señales se están intensificando. En las redes, cada palabra que publican, cada frase, cada pausa, es interpretada como código. Pequeños gestos, cambios sutiles, incluso el silencio, todo es leído, analizado, interpretado por ojos que buscan comprender lo que no se puede explicar. Porque en el fondo, quienes observan sienten que hay algo ahí que escapa a la lógica común. Y lo más extraordinario es que los elegidos no necesitan hacer ningún esfuerzo. No fuerzan, no compiten por la atención, no gritan para ser escuchados. Su influencia no se impone, emana, es la vibración la que comunica. La frecuencia con la que se mueven cambia el campo que los rodea. Es imposible ignorar esto. Y lo más importante es que esto es solo el comienzo. Si esto resuena contigo, debes saber que este sentimiento no es una coincidencia, es una señal de que eres parte de algo mucho más grande. Vivimos tiempos de gran desafío y transformación, y quienes poseen esta percepción única están llamados a una misión especial: despertar a su verdadera identidad como elegidos, seres de luz, destinados a guiar a la humanidad hacia un futuro superior. Pero ¿cómo seguir este camino? ¿Cómo puedes descubrir tu papel en el cumplimiento de estas profecías? He preparado algo que va más allá de este vídeo.
El ebook El viaje de los elegidos, descubre tu propósito divino. Fue creado para guiarte en este viaje de autodescubrimiento, para ayudarte a comprender tu misión y cómo prepararte para los desafíos que te esperan. Descárgalo ahora haciendo clic en el primer comentario fijado. Las plazas son limitadas y el contenido podría retirarse próximamente. No pierdas esta oportunidad única de despertar a tu llamado. Obtén tu ebook ahora. Hay algo en los elegidos que escapa a toda explicación lógica. No se trata de conocimientos técnicos ni de dominio intelectual. Es una sabiduría silenciosa que emana de tu presencia. Y esta energía, aunque no sea ostentosa, provoca reacciones inevitables. Atrae e intriga, inspira y desconcierta. Muchos intentan comprender, buscan explicaciones, crean versiones, historias paralelas, mitos que intentan contener en pocas palabras lo que no se puede contener. Otros creen que basta con repetir hábitos, copiar gestos o simular rutinas para acceder a la misma vibración. Pero la esencia de los elegidos no puede ser imitada. Se revela de adentro hacia afuera. Este tipo de poder no se adquiere. Está despertado. Nace de la reconexión con el origen, con lo eterno, con lo real. Y esta reconexión no ocurre de manera superficial. Requiere pasar por el fuego de la verdad interior. Requiere enfrentar el ego, desprogramar patrones heredados, romper la ilusión y enfrentar el miedo con honestidad brutal. Los elegidos no están donde están por casualidad. Llegaron a este punto porque tuvieron el coraje de dejarse ir. Libera ideas, imágenes, máscaras. Soltar aquello que ya no sostenía el alma. Fue esta entrega, esta inmersión profunda en sí mismos, lo que permitió que algo que siempre había estado allí floreciera, latente, pero intacto. Mientras tanto, muchos siguen intentando descifrarlos desde fuera hacia adentro. Ignoran que la clave que buscan está más cerca de lo que imaginan, dentro de ellos mismos. El mismo potencial existe en todos, pero para que se manifieste no basta observar, ni imitar. Es necesario despertar. El despertar requiere silencio, requiere alejarse del ruido externo y sumergirse en un espacio interno donde las respuestas no se dan, se recuerdan. Y eso es exactamente lo que la mayoría de la gente evita. Pero quienes aceptan este llamado, por incómodo que parezca al principio, descubren algo innegable. El verdadero poder no cambia quién eres, solo revela quién has sido siempre. Durante mucho tiempo los elegidos fueron etiquetados, colocados en cajas demasiado pequeñas para contener la amplitud de su conciencia. Los llamaban tímidos, raros, esotéricos. Pero estas etiquetas siempre decían más sobre la incomodidad de quienes las observaban que sobre la esencia de quienes eran observados. Los elegidos no llegaron a ser comprendidos por mentes que todavía operan en la superficie. Vinieron a servir como recordatorios vivientes, inspirar, provocar, alinear, para activar lo olvidado. La luz que llevan no busca aprobación, simplemente existe y al existir ilumina. El silencio cultivado por los elegidos nunca fue un signo de pasividad. Fue desde el principio un recurso intencional y estratégico. Cada pausa representó una elección lúcida, un espacio creado para observar lo que escapa a la percepción común. Mientras el mundo se apresuraba a exponerse buscando aprobación y reacción, los elegidos permanecieron en un estado de observación consciente, presente, atento, profundo. Muchos confundieron esta presencia silenciosa con timidez. Interpretaron su postura reservada como desinterés o distanciamiento. Pero no vieron que, mientras la mayoría hablaba demasiado, los elegidos escuchaban lo que no se decía. Lo decodificaron entre líneas. Identificaron vibraciones sutiles, tensiones no verbalizadas, microconflictos energéticos. No fue adivinación. Fue conciencia refinada en acción. Nunca buscaron un escenario, no reaccionaron por impulso. Eligieron comprender antes de interferir. A medida que los ruidos externos se multiplicaban, conectaban puntos invisibles, percibiendo dinámicas que escapaban a la lógica lineal.
Fue una especie de escucha que trasciende los oídos, una escucha hecha con el alma. Y ahora, cuando la verdad se ha vuelto imposible de ocultar, muchos se ven obligados a admitir lo que antes se negaban a ver. Los elegidos nunca estuvieron ausentes de la conversación, estaban en otro nivel de ella. Las mentes de los elegidos no operan en línea recta, proceso en capas, se traduce en frecuencias. No solo comprenden lo que se dice, sino que acceden a lo que aún no ha sido formulado. Tocan zonas sensibles con precisión, incluso cuando la otra persona todavía no sabe cómo nombrar su propio dolor. Esta habilidad sacude las estructuras, pues disuelve la ilusión de control que muchos aún intentan sostener. Por eso, cada nueva interacción con los elegidos conlleva ahora una tensión discreta. Aquellos que una vez juzgaron con arrogancia, ahora sopesan cada palabra. Saben que cualquier gesto, cualquier intención desalineada es percibida, incluso si no se la confronta. El simple hecho de estar frente a un elegido se convirtió en un espejo, y a muchos no les gusta lo que ven reflejado. El error de subestimarlos creó una grieta, una brecha entre la percepción superficial de quienes creían que sabían, y la claridad innegable de quienes ahora ven que nunca entendieron. Las preguntas siguen surgiendo, incluso si no se dicen en voz alta. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo pudieron notar algo que ni yo mismo había notado? Las explicaciones fáciles se disuelven. Surgen teorías, hablan de dones psíquicos, en algo sobrenatural. Pero la respuesta es en esencia mucho más simple y por tanto más profunda. Los elegidos están conectados. No dependen del lenguaje verbal. Sentir. Leen vibraciones. Están en sintonía con la realidad, no con la apariencia. Y cuando vives en ese estado, no hay necesidad de acceder a la mente de nadie más. Porque la verdad, aunque no se verbalice, siempre vibra. Y los elegidos, siempre escuchan. Algunos intuyen, aun sin comprenderlo, que hay algo en los elegidos que no debe ser cuestionado. No es miedo, es precaución. Sienten que hay una percepción allí que atraviesa capas que la mayoría de las personas han pasado sus vidas evitando. El error común es pensar que los funcionarios electos leen la mente. No, leen las almas. No juzgan, ellos reconocen. No manipulan, ellos revelan. Para ellos la verdad no es un arma, es luz. No se pretende confrontar, sino mostrar lo que todavía está en las sombras. Mientras muchos viven atrapados en la apariencia, los elegidos operan en otro lenguaje, una frecuencia vibratoria sutil. No se aprende, se accede a ello. Perciben patrones invisibles, señales ignoradas y leen con los ojos de la conciencia, no de la lógica. Por eso prefieren el silencio al exceso. Saben que el poder está en el espacio entre las palabras, en el gesto que habla más que los discursos, en la pausa que dice lo que el ruido intenta ocultar. No están justificados, no explican su viaje, y eso me molesta. En un mundo que idolatra la exposición, la serenidad de los elegidos se convierte en un enigma, y para muchos, en una amenaza. Intentan descifrarlos, buscan huecos, señales, respuestas, pero siempre se topan con la frustración. Porque los funcionarios electos no siguen la lógica común. Cuando otros piensan que están adelante, se dan cuenta de que siempre han estado atrás. Dominan lo invisible, entienden todo el juego. Saben cuándo moverse y cuándo esperar, y lo hacen con precisión. No hay prisa. Fácil. La quietud que llevan no es ausencia, es conciencia. Cada pausa es una decisión. Cada silencio, una respuesta. El exceso se disuelve y solo queda lo esencial. Algunos confunden esta moderación con vacilación. Pero aquellos que están alineados con lo alto no se mueven por impulso. Observar, sentarse. Y actúa solo cuando es necesario. Cuando hablan dicen poco. Y lo dicen todo. Una frase desmantela viejas certezas. Una mirada revela lo que estaba oculto. No controlar. Pero porque la presencia de los elegidos, en sí misma, expone lo que es falso.
No dirigen por deseo de influencia. Caminan con claridad y eso les basta. La separación, a veces mal entendida, nunca fue una caída. Fue un realineamiento. Cuando la frecuencia cambia, ciertos espacios ya no tienen sentido. El silencio que siguió no fue una pérdida, fue una elevación. Durante un tiempo, los funcionarios electos intentaron encajar. Participaron, se donaron ellos mismos. Pero la expansión interna requiere nuevos territorios. El alma sabe cuándo es el momento de partir. Y cuando se va en paz. Algunos interpretan esto como una crisis, pero es una transición, un reposicionamiento interno que solo reconoce quien lo siente. El camino cambia, y con ella la forma de existir. Menos ruido, más profundidad. Menos movimiento, más presencia. El centro ahora es la conciencia. Y la acción externa ya no es reactiva, es una consecuencia de la alineación. Y sí, esto es solo el comienzo. A medida que alcanzas un nuevo nivel de conciencia, las distracciones triviales pierden su efecto. Los conflictos vacíos, las luchas de poder, las conversaciones superficiales ya no tienen espacio. La energía, antes dispersa, ahora es precisa. El enfoque se agudiza, y este cambio silencioso crea incomodidad. Mientras los elegidos se conectan con nuevas frecuencias y accesos, muchos a su alrededor solo observan, confundidos. Lo que ven les parece extraño, fuera de lógica, inquietante. No entienden que lo que es natural para los despiertos, la alineación con algo mayor, parece una amenaza para aquellos que todavía están atrapados en el viejo mundo. Sin necesidad de explicaciones, los elegidos comunican, vieron lo que otros todavía no pueden ver. Percibían ciclos, intuiciones, direcciones. Aunque algunos repiten patrones, los elegidos ya los han trascendido. La verdad es sencilla, comprendieron la pequeñez del ego frente al todo. Mientras muchos compiten por la validación, los despiertos actúan con conciencia. Están en una longitud de onda diferente y esto inevitablemente los distancia. La separación nunca fue personal, pero los egos que nos rodean necesitan crear narrativas, crisis, escape, cambio repentino, cualquier cosa menos el reconocimiento de que alguien ha avanzado más allá de su campo de control. Los rumores surgen para llenar el vacío que provoca la falta de comprensión. Dicen que los elegidos han perdido el rumbo, que han cambiado demasiado, que están en una búsqueda esotérica. Pero el verdadero malestar es otro. Ya no pertenecen a los mismos lugares. Sin embargo, los elegidos siguen, sin explicaciones y sin esfuerzo. Porque lo que el mundo trata de entender con la lógica, ya lo han integrado con el espíritu. Ya no es necesario demostrarlo. Ya han cruzado el umbral. La verdad que llevan no necesita aprobación. Se vive. Durante mucho tiempo fueron malinterpretados. Su silencio fue visto como debilidad, sus salidas como la retirada, pero lo que estaba ocurriendo era un proceso invisible al ojo común, expansión, un vaciamiento interno, la ruptura de viejas estructuras, la negativa a conservar lo que ya no sirve. Mientras otros vieron ausencia, los elegidos se reconstruyeron. Hoy en día, la transformación se siente. La frecuencia es diferente. La energía ha cambiado. Y junto con ella, una claridad tranquila, la serenidad de alguien que ya no vive en el mismo nivel de ruido. Y ante esto no penetra ninguna crítica. Ningún juicio alcanza. Las palabras proyectadas contra ellos ahora solo revelan los límites de quienes las pronuncian. Entre los más sensibles algo empieza a preocupar. ¿Y si lo que no entienden es precisamente lo que deberían buscar? Porque la distancia no es arrogancia, es un realineamiento. Los viejos juegos emocionales ya no funcionan. La necesidad de complacer ha cesado. El ruido fue reemplazado por el silencio. Y este nuevo estado, calmo, claro, inquebrantable, altera los patrones anteriores. El impacto es real. Crea inseguridad en quienes siempre han dependido de respuestas externas. Confunde a quienes basan el control en la previsibilidad. Surgen las preguntas. ¿Me he quedado atrás? ¿Soy todavía parte de ello? ¿Aún me ven? Pero las respuestas no llegarán de la manera antigua.
porque los elegidos ya no operan con los mismos códigos. Están en otro campo, con otra percepción, con otro centro. Y tal vez, sí, el distanciamiento sea definitivo, no por vanidad, pero porque hay momentos en el viaje en los que no hay vuelta atrás. Cuando ves la verdad, ocurre el siguiente paso, no por elección, sino por conciencia. Y los elegidos siguen, no hay prisa, sin miedo, números enteros. Lo que muchos todavía no entienden es que no hubo rechazo, sin cortes. Hubo trascendencia. Los elegidos no rompieron con la gente, rompieron con viejas versiones de sí mismos. Dejaron atrás una identidad moldeada por el miedo, la búsqueda de validación y el apego a patrones emocionales reactivos. Lo que una vez los definió ya no los alcanza. Y con eso, todo cambió. Ahora bien, las conexiones surgen de la claridad, no de la necesidad. La compasión reemplazó la dependencia. El silencio cobró más valor que el debate. La madurez espiritual disolvió cualquier necesidad de disputa. Lo que parecía importante perdió peso, y lo que parecía invisible se volvió central. Los elegidos no juzgan a los demás por estar donde estaban. Ellos entienden, porque ya han cruzado el mismo umbral y saben que cualquiera también puede hacerlo, si está dispuesto a dejar ir lo viejo y permitir el nacimiento de lo nuevo. Esa es la verdadera libertad. Y esta libertad, silenciosa y estable, todavía causa incomodidad. Porque no se puede explicar, se puede sentir. Y no todo el mundo tiene la estructura para lidiar con su fuerza. Es importante decir, los elegidos no se colocaron por encima de otros. No actúan con arrogancia. Lo que los llevó fue algo más raro. La entrega, el discernimiento y la renuncia. El desapego no es arrogancia. Es un realineamiento. La diferencia nunca fue de estatus. Fue una elección. Ellos eligieron crecer cuando otros eligieron repetir. Eligieron mirar hacia adentro cuando el mundo gritaba por distracciones. Y hoy caminan como recordatorios vivientes de lo que está disponible para todos. El potencial despierto. Lo que muchos admiran no es un privilegio, es acceso. La incomodidad que provocan no proviene del exceso de luz, sino de la evidencia de que la luz siempre ha sido accesible. La diferencia está en el coraje. Aunque muchos todavía viven dentro de los límites que impone la programación social, los elegidos decidieron derribar los muros. Eligieron la libertad interior. Y fue esa elección, simple pero definitiva, la que los elevó. Los elegidos son espejos. Para algunos son inspiradores. Para otros son molestos, porque reflejan lo que muchos evitan ver, en quienes aún no se han convertido. Reconocer tu luz es admitir que hay más, que fuimos hechos para trascender, y no todo el mundo está preparado para esa honestidad. Pero algunos están empezando a escuchar. Pocos, sí, pero seguro. Ellos son los que no se sienten amenazados. Se sienten llamados, aquellos que reconocen en la presencia de los elegidos una dirección, no una distancia. Y para estos, los elegidos se convierten en faros. No por orden, pero por vibración. No imponen caminos. Iluminan posibilidades. Recuerdan, incluso en silencio, una verdad olvidada. La naturaleza humana es divina, infinito, y mucho más despiertos de lo que nos han hecho creer. El movimiento a su alrededor crece. Hablan de su presencia, de su firmeza, de su paz. Pero en el fondo, lo que podemos ver aún sin nombrarlo es que algo más grande ya está en marcha. Está surgiendo una nueva conciencia. Y los elegidos son los primeros en cruzar esta frontera. El cambio no pide permiso. Ya ha empezado. No lideran por ambición. Están adelante porque se atrevieron a ir primero. Y con esto despejaron el camino. Aunque la mente se resista, el espíritu reconoce. La presencia de los elegidos no es ruido. Es una señal, un recordatorio sutil e inevitable de que el tiempo de la ilusión ha terminado. Seguir resistiendo es insistir en narrativas que ya no sirven para nada. Se trata de permanecer en una versión que ha caducado. Muchos todavía niegan lo que ya saben en su interior, pero los elegidos siguen.
como prueba viviente de que la trascendencia no es una teoría, lo es ahora. El despertar no es algo raro, ni inalcanzable. Es un regreso a lo que siempre ha estado aquí, un realineamiento con lo divino que habita dentro de cada uno. Y quizás este sea el recordatorio más importante. Cualquiera puede convertirse en uno de ellos. La divinidad no es un concepto lejano. Vive en cada ser humano. Y sí, puede y debe manifestarse en esta existencia. El universo reconoce cuando un ser despierta. Las fuerzas que sostienen el orden cósmico no solo posibilitan este proceso, lo celebran. Existe una alineación precisa, aunque silenciosa, entre las esferas superiores y aquellos que han decidido convertirse en catalizadores de la transformación. En medio de un mundo que atraviesa un colapso espiritual, los elegidos son la fuerza que ancla el equilibrio. No reaccionan al caos, reordenan el campo. No hay coincidencia en la intensificación de la presencia de los despiertos en este momento exacto de la historia humana. Estamos en medio de una transición de conciencia, y los elegidos no surgen por conveniencia, son parte de una orquestación divina. Ellos son la respuesta, un punto de tranquila estabilidad en medio de la agitación colectiva. Las estrellas reconocen su frecuencia. Lo que muchos llaman suerte, bendición o incluso magia, los despiertos saben que es un reflejo de su propia vibración. Las señales, los encuentros, los movimientos aleatorios que los rodean son de hecho confirmaciones de un universo vivo, inteligente y reactivo. Un universo que responde cuando un ser recuerda quién es. No son las estrellas las que se inclinan. Es el ser despierto quien al reconectarse con su origen comienza a vibrar en plena armonía con el cosmos. Y este es el recordatorio esencial. La misión no ha sido olvidada. El paseo continúa. El consciente, presente, activo. El universo entero, en su inmensidad silenciosa, reconoce y celebra esto. La presencia de los elegidos no es común. Ella está inquieta. Suscita reacciones ambiguas, fascinación y malestar, porque incluso los que aún duermen sienten que están delante de alguien que tuvo el coraje de convertirse en aquello que ellos mismos aún evitan tocar. Eso es lo que susurran, incluso sin saber por qué, cuando se topan con esa presencia. Eso es lo que sienten, aunque no puedan explicarlo, porque en algún lugar dentro de ellos lo saben. Los elegidos recordaron lo olvidado, integraron lo que muchos todavía niegan, y solo eso, transforma todo. Si has visto este vídeo hasta aquí, me gustaría agradecerte tu atención. Si disfrutaste el contenido y quieres ver más, considera dejar un me gusta y hacer clic en el botón suscribirse. Su apoyo es muy apreciado. Y no olvides obtener tu libro digital, El viaje de los elegidos. Descubre tu propósito divino. El enlace está en el primer comentario fijado a continuación. Que tu luz continúe brillando, guiando a la humanidad hacia un futuro de paz, armonía y despertar espiritual.